existiera aquella problema. Bueno, pues muchísimas gracias a Genaro Rincón, abogado. Él está metido en tantas organizaciones y tantos afanes que, bueno, hay que decir que presentarlo como un abogado que ha estado incidiendo desde que se empezó el proceso de desnacionalización de los descendientes haitianos en el país. Ha tenido muchos casos en la justicia. Y Jairo Polo es el secretario general del movimiento reconocido que defiende los derechos de esa población nacida en el país. Y los invitamos para que nos digan cómo es el balance de la situación hoy, 3 años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, cómo se podría calificar la situación de esa población, qué porcentaje ha quedado apátrida y qué porcentaje ha recuperado la documentación después de la ley 169-14. Es el marco general de la conversación. Sí. Comenzamos con Rincón, Genaro. Bueno, Juan, fíjese, ciertamente la situación de los hijos de padres haitianos, dominicanos de padres haitianos, en este momento ha empeorado. Ha empeorado porque la propia Junta en un informe dijo que solamente 10.000 personas habían retirado sus documentaciones, me refiero a sus actos de nacimiento, de una población de 55.000 personas, que es resultado de la auditoría que hizo ella en el 2013 a 2014. Entonces, ese es con relación a los no registrados. Sin embargo, tenemos una diferencia en cuanto a la cantidad de personas que están enmarcadas en los dos grupos, en las dos tipologías que estableció la ley 169-14. El grupo A, que son los registrados, y ellos dijeron que solamente eran 55.000. Sin embargo, hay mediciones que se han hecho en los últimos momentos que dan una cifra mayor. Por ejemplo, AMNUR expresa una cifra mayor y también ahora mismo la Fundación Juan Bosch meses pasados también hizo una medición y expresó que la cantidad es mayor. Eso en cuanto a la situación del grupo B, al grupo A. El grupo A tiene una situación particular de no acceso aún existiendo la ley 169 que ordena la restitución de sus documentos, pero ha habido dificultad operativa desde la Junta para cumplir con la disposición de esa ley. Tanto así es que en violación a la ley, la propia Junta ha procedido a demandar las nulidades de la acta original. Todavía siguen lloviendo las demandas de la nulidad de la acta original. Fíjese bien, pero en cambio entonces está procediendo a hacer una transcripción ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque esa transcripción de acta de nacimiento es un libro de extranjería y en la cual le pide un acta de transcripción a la persona con la intención de sustituirla o imponerla por encima del acta original que emana del registro civil fundada en lo que establece el Código Civil y la Ley 659 sobre actos del Estado Civil. Esta situación para el futuro de transcribir a todos los dominicanos y dominicanas hijas de padres haitianos es un libro de transcripción para extranjeros, es una cuestión que debe llamar la atención y que nos preocupa a nosotros también. Y ya lo hemos informado tanto al gobierno para que tome la medida y también a los organismos internacionales en materia... La ley preveía eso, la ley no preveía eso. La ley lo que establece... cuando la 169-14. Sí, la 169-14 establece la transcripción, pero la transcripción en el orden que establece el Código Civil Dominicano. Es decir, que en la misma acta de nacimiento, la Junta lo que tenía que hacer, la había anulado en el momento que fue pronunciada la sentencia 168, o antes hubiese anulado alguna acta por cualquier situación, entonces la ley mandaba a que le restituyera sus derechos a la gente. Y lo que tenía que hacer entonces, al margen, una anotación diciendo que habilitaba el acta de nacimiento en función de lo que establece la ley 169 únicamente. No tenía que hacer ni llevar a un libro distinto, porque entonces ahora tenemos dos registros. Un registro que es legal, que está fundado en lo que establece la ley 159 sobre actos del Estado Civil, ¿verdad? Y también el Código Civil. Y una ley y un registro que está enmarcado en una resolución administrativa de la Junta Central Electoral. Bueno, pero la ley sí preveía que pudieran ser demandados en nulidad
decía aquellos casos en que los beneficiarios hubiesen ellos participado en alteración de documentos. Sí. Eso corresponde a personas adultas, ¿verdad? Porque a los niños no se supone que lo puedan juzgar por alterar documentos, porque un niño no pudo haber alterado documentos, pero bueno, eso es lo que dice la ley. Entonces es posible que la Junta se esté amparando en eso, en ese artículo. Sí, pero es que la ley dice, cuando se detecta este tipo de anomalía, puede proceder, pero tiene que ser función de una investigación, y la investigación no la puede hacer la propia Junta, para eso está el Ministerio Público, que es el competente para realizar esa investigación y entonces determinar y proceder y apoderar a la jurisdicción competente para proceder a anularla. También en eso debiera haber, como ha expresado usted, el momento que se produjo los elementos que pueden constituir o dar lugar a la nulidad, la falsificación. Si una persona, como en el caso de Juliana, que nació y fue inscrita en tiempo oportuno, a los 2 días de haber nacido, y ya a los 20 años, dice que ese documento ha sido alterado, no lo produjo Juliana, entonces no procede en ese caso la nulidad de su acta, ¿entiendes? Por varias razones, porque no la produjo ella, ni tuvo intención, y mucho menos porque también transcurrió un tiempo de más de 20 años que establece el Código Civil en su artículo 1662, lo establece, 2262 establece que después de transcurrir 20 años, todas las acciones personales y también reales, ya, no prescriben. ¿Sí? Ayer, Amnistía Internacional hizo llegar un documento al Ministerio de la Presidencia, firmado por más de 50.000 personas de 134 países, solicitando un diálogo conducente a resolver el problema, a su juicio, del grupo B, es decir, de personas nacidas en el país, de inmigrantes haitianos que no se inscribieron en su debido tiempo. Indican que están en situación de apatridia. ¿Cuáles, Jairo, serían, a tu juicio, las razones que fundamentan esta solicitud de amnistía? Bueno, esa medida, que ha tomado Amnistía, esa disposición de solidaridad con la problemática nacional, con los desnacionalizados aquí, en realidad eso muestra de que el mundo tiene el ojo sobre nosotros, de que realmente la situación de desnacionalización que ha puesto el Estado o ha realizado el Estado contra la población de ascendencia haitiana aquí en el país, y las personas están realmente solidarizados y están exigiendo, haciéndole una petición formal al Estado Dominicano de que se le reconozca la nacionalidad de manera plena a esa población que hace 9 años está pasando por esta situación y que ya la sentencia el 23 de septiembre cumple 3 años que ha... Hoy 22. Hoy 22. Mañana 22. ¿Eh? Mañana 23. Mañana ¿Es 23. mañana el 23? Mañana 23. ¿No fue el sí. 22? 23 de septiembre. Fue 23 de septiembre. Ah, el 23. Sí. Mañana entonces. Cumple 3 años. Y entonces, de acuerdo a los planes y actividades que tenemos durante el mes de septiembre para denunciar, rechazar la sentencia, entonces Amnistía ha tomado la disponibilidad de presentar estas firmas, 50.000 firmas, de diferentes países, sí, personas que han solidarizado con la situación. Y que entendemos que realmente el Estado Dominicano tiene que tomar una medida porque esta sentencia hace 9 años ha estado poniendo en situación de vulnerabilidad a miles de dominicanos que realmente no le está favoreciendo esa situación. ¿Cuál es la situación jurídico real de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el país que no fueron declarados y que evidentemente son apátridas? Y ustedes saben que desde el año 95 nosotros hemos venido trabajando iniciamos trabajando con los no registrados, a los cuales el Estado Dominicano le impedía el derecho a ser registrado. Es el caso de Jambo Sicó, ¿recuerdan? Entonces,
ya ellos eran, no se les reconocía el derecho a la nacionalidad y no tenían otra, entonces eran apátridas. Luego, la sentencia 168 ya declara evidentemente a todos ellos y lo pone en esa condición, no solo nacionalizó a quienes tenían en su registro, pero entonces confirmó la situación de apatridia a los que no lo tenían. Entonces esa es la ley 169-14, que cuando lo coloca en la parte y lo envía a regularizarse para posteriormente naturalizarse, a no poder ellos accesar a esa posibilidad, entonces la ley misma lo legitimó su situación de apátrida. ¿Ve? Entonces el Estado Dominicano dice que no. Pues nosotros en los días que vienen vamos a presentarle la prueba al Estado Dominicano. ¿Cuándo? En los días próximos le Sí. vamos a avisar, vamos a presentarle la prueba al Estado Dominicano de que sí hay apátrida. Pero no con la intención solamente sino de que procuremos una solución, que nos aboquemos a construir y las condiciones para crear una mesa de diálogo, para que entre los afectados, quienes lo acompañamos, la sociedad civil, todos nosotros, ¿verdad? Y el Estado. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer nosotros. Bueno, para perdón, ello. que eso es lo que en el fondo, el documento de amnistía lo que pide es que se abra ese diálogo en busca de esa solución. Precisamente, por eso nosotros entonces, cuando contactamos aquella vez en el 2012 a Amnistía, para que asumiera junto a nosotros la posibilidad de armar una campaña para que el mundo supiera lo que está pasando. Entonces hemos venido construyendo toda esta parte, ¿ve? Y por eso entonces el hecho de ayer, que lo que procura es establecer al mundo y a todo el mundo que hay apátrida. Claro. Y decirle al Estado Dominicano, a las autoridades, que tenemos que sentarnos juntos a buscar una salida. Yo tengo una opinión sobre eso. Yo creo que hay una intención de parte del presidente Medina. Y yo digo eso porque cuando la intención de la ley, pero no tuvo efecto positivo, entonces también la intención del presidente Medina, de su equipo, de procurar y querer conversar y mandar, bueno, eso es bueno. Sin embargo, hay un grupo dentro del PLD y también del vinchismo que son los que se oponen. Fíjense ustedes lo que salieron con el tema caso de Juliana, oportunamente. Pero ¿quién lo hace? Bueno, si lo hiciera ustedes, pudiéramos darle credibilidad. Pero ¿quién lo hace? Dani Alcántara, que es un socio de Roberto. Una persona que se llevó 70 y pico millones de pesos de ahí de la Junta. ¿Cómo que se llevó? Que le dieron un contrato. Le dieron, bueno, sí. Bueno, sí, pero ponlo en su lugar. Le dieron un contrato de ¿cuánto es? 70 millones. 70 millones de pesos. En la pasada campaña electoral. Dos amigos. Sí. Y entonces, en cumplimiento, es Roberto. Le dice a Dani, y desde que el año 2013, Dani intentó seducir a Juliana. Y por eso dijo que yo la tenía secuestrada. Y posteriormente dice también que que nosotros a los abogados nos habían pagado cada quien $10,000 para ir a defender el caso de Juliana a Washington. Entonces, en el programa de Dani donde entrevistan a Juliana. Sí, fue. Pero Juliana dice que ahí en ese programa ella dice que hubo organizaciones que se lucraron a costa de ella. Bueno, pero cuando se refiere a eso, no se refiere a ninguna de las organizaciones, ni a Mostra, ni a las organizaciones de la red, ni a Reconocido. No. Claro. Porque todavía estamos acompañándola. Juliana anoche salió de la oficina a las 10 de la noche. ¿Anoche? Sí. Pero ella parece que ella dio declaraciones y dice que la han abandonado, que no la ayudan, que ella asume que ustedes tenían que ayudarla a resolver los problemas económicos de ella para toda la vida. Eso es imposible. Saben ustedes que la labor nuestra es de defensoría, de exigibilidad. No es nuestra responsabilidad, es del Estado, pero no solamente de Juliana. En toda esa batalla hay gente igual que Juliana y es la responsabilidad del Estado. Por eso decimos que el Estado tiene que ir luego para resarcir el daño causado y acometiendo algunas acciones positivas que vaya mejorando las condiciones de vida de la gente de los batalles, ¿entiendes? Eso para que entonces más el problema de salud, de educación, de vivienda, acceso a otros derechos. Eso debe pensarse y hacerlo. Bueno, Claro, sobre el territorio hay miles de personas, obviamente, que no tienen ahora mismo ningún documento, eso es lo que califica como apátrida. Pero hay situaciones familiares dramáticas, ¿no? Tal vez Jairo, que se mueve en el sur y en el territorio sureño hay muchos
descendientes de haitianos. Hay familias donde unos son del grupo A y por lo tanto los reconoce, la ley 169 los reconoce como dominicanos, pero hay otros que son más jóvenes que nunca lo inscribieron o no lo dejaron inscribir y entonces son extranjeros. ¿Cómo es? ¿Ustedes tienen caso de eso? Sí, mira, en un primer momento, Genaro, quiero resaltar esto. Genaro decía que el presidente en un primer momento tenía un espíritu de resolver la situación de apátrida en el país al emitir la ley 169-14. Pero como sabemos, ese señor que ha asumido la Junta como dueño, el señor Roberto Rosario, no favorece las decisiones del presidente. Entonces, él toma sus decisiones de manera independiente. La ley vino para solucionar la problemática de reconocimiento, que se le restituyera la nacionalidad a esos miles de dominicanos que están siendo desnacionalizados, pero Roberto Rosario dijo que no y ha seguido implementando siempre su plan macabro contra esa población. Bueno, en las zonas donde nosotros hacemos incidencia, todavía la problemática de vulnerabilidad de esos dominicanos persiste. Cada día más llegan personas a nosotros que están pasando por esa situación, que requieren apoyo para que los acompañemos y que realmente esas personas son personas de escasos recursos en las comunidades que a veces no tienen ni para llegar a la oficialía, nosotros como grupo, de manera voluntaria. Ni para pagar a un abogado. Tampoco. Ni nada. Por ejemplo, en la zona sur nosotros no tenemos abogados que nos acompañan. Por ejemplo, en la zona este, el Ceibo, el movimiento tiene personas como Noemí Méndez, que acompaña a los afectados de manera gratuita, como decir. Aquí está Genaro como de testigo también. Genaro hace lo mismo. En la zona sur nosotros... llegan personas que realmente no tienen las condiciones para pagar un abogado y nosotros como grupo intentamos acompañarlos hasta donde nosotros podamos. Y de verdad la situación de vulnerabilidad que viven esas personas... De los 55,000 de la lista, la mayoría han recibido su documento. Sí, De muchos... esos 55,000 por lo menos, ¿verdad? Sí, muchos han conseguido su documento, pero... es como que si no lo hubiesen conseguido, porque todavía viven en la situación, porque hay personas que tienen 3 o 4 hijos y aunque han conseguido la cédula, pero no pueden declarar, registrar a sus hijos. Por ejemplo, yo conozco una joven que tiene 3 niños. En un primer momento nació su primer hijo, fue registrado. Su segundo hijo todavía está en situación que no ha podido registrar a ese niño. Y el último niño que dio a luz ahora últimamente está registrado, pero el segundo niño no ha podido registrarlo todavía. O sea, de 3, ella tiene el del medio que no ha podido registrar. El no mayor y el menor, sí. El mayor y el menor. Yo quiero plantear algo. Hay otros casos así dramáticos, el Rincón. ¿Tú conoces, has manejado casos? Claro. Fíjese, Juliana no ha podido declarar a sus hijos. No, pero digo de familias que tienen, unos son dominicanos y otros son extranjeros, en la misma familia. Claro, la hermana de Mireya, Live, no tiene documento. Está comprendida en el grupo B. Y así hay muchos, ¿entiendes? Familias divididas, unos son dominicanos, como usted ha dicho, otros son considerados como inmigrantes o como apátridas, porque para nosotros son apátridas. Eso es común en un lugar, es posible, en la comunidad lo encuentran de esa manera. Yo quiero precisar algo. Mire, la Junta dijo que de los 55,000 personas, solamente 10,000 personas habían obtenido sus documentos. Sí. Eso es una situación que evidencia que la ley no fue efectiva. Y luego entonces, del grupo B, nadie puede dar una cifra exacta, porque lo que se está considerando son los descendientes de primera generación. Los de segunda y tercera, que son afectados en cadena, nadie tiene una cifra exacta. Por eso también es obligatorio para el Estado determinado poder hacer un censo exclusivamente para esa población. También nosotros, por eso le precisaba que la encuesta ENI 2000 dice
que hace referencia a 200.000 personas. ¿Ve? Entonces, también en cuanto al grupo B, le preciso que solamente 8.755 pudieron accesar a inscribirse, A inscribirse como de regulación, extranjeros. sí. Pero de ello, no todos pudieron ser garantizados. Solamente 5.000, Jairo, me parece, 5.000, Sí, no más sí. de ahí. Ve, también evidencia que la ley no fue efectiva. Hay una pregunta que yo me he hecho y la comparto con ustedes. La sentencia del Tribunal Constitucional quita nacionalidades, la nacionalidad. A todos. La ley 169 trata de paliar esa situación y entonces el grupo A que tenía su registro se le convalida. Al grupo B se declara. Se le confirma. Sí, y se puede entonces declarar. Ahora, ambos en el primer grupo debieran tener toda la nacionalidad, pero solamente hay 10.000 que pudieron hacerlo. 10.000. Por lo que he visto, están tratando de que muchas personas se acojan entonces al libro de extranjería, Exactamente. que es extranjero nacido en el país. Sí, sí. Los que no se han podido resolver la nacionalidad en el grupo A y los que están en situación de inscripción en el grupo B, ambos pueden obtener la nacionalidad dominicana vía naturalización después. No, porque es que es imposible poder ellos naturalizarse. Sabe que la ley de naturalización exige requisitos importantes que ellos no pueden accesar, no pueden cumplir. Un pasaporte, ¿cómo podrá una persona nacida aquí en el país poder obtener un pasaporte? Que es un requisito para poder... pasaporte como extranjero, haitiano. para poder naturalizarlo, Sí, y tiene que demostrar que es extranjero. Sí, es imposible. Porque es imposible porque no está registrado en Haití, ni siquiera No. puede tener un acta de nacimiento No para puede. sacar un pasaporte No haitiano. puede, Claro. no puede. No puede. No puede, porque el Estado haitiano no reconoce como nacional haitiano. Por eso decimos, y es bueno, y nosotros estamos pensando hacer un foro para discutir ese tema con especialistas haitianos, el tema de acceso o no a la nacionalidad de esta población. Por lo que hemos discutido con algunos, dicen que es imposible, ¿entiendes? Porque hay condiciones que debe cumplir la persona para poder, que nace en el territorio fuera en el extranjero, para poder adquirir la nacionalidad haitiana. Y ellos, los que están aquí, no cumplen porque ya están corridos después de haber nacido más de 3 años. Entonces, eso no es posible. Por lo tanto, ellos se quedan en una situación de apatridia. No pueden accesar a ser naturalizados porque no pueden tener un acta de nacimiento haitiana, porque tampoco pueden tener un pasaporte. Y luego entonces, esos que inscritos van a seguir documentados, a menos que no es una gracia, violando la propia ley de naturalización, porque no pueden obtener una cédula de extranjero, Claro. para entonces estar totalmente documentado. Entonces, es un problema. Oí decir que entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía están pensando cómo resolver ese problema. Yo espero que no incurran, ¿entienden?, en hacer acciones que violenten la Constitución y que violenten, porque entonces vamos a tener procedimientos constitucionales y van a anularlo. De manera que yo lo que creo es que el Estado tiene una oportunidad, es la aplicación del artículo 18.2 de la Constitución para resolver todo eso. Si agarran la Constitución, los convenios de contrataciones, ¿verdad? Y también el decreto 417-90, pueden orquestar una salida prudente y legal, ¿entiende? Y aceptable al problema de todos, tanto del grupo A como del grupo B también. Porque le decía que la persona de segunda generación, voy a decir, y tercera generación, afiliados al grupo A, están en un estado de desnacionalización, ¿verdad? Porque no han podido obtener el registro de nacimiento. Digo de nacionalizado porque la ley le ampara, pero no han podido tener. Sin embargo, el grupo B sí sigue siendo entrando en un estado de apatridia, y creo que eso es así. Mañana nosotros vamos a celebrar un foro, y ese foro, para conmemorar esa sentencia, vamos a discutir algunos temas importantes en relación a ello.
Eso va a ser de 2 a 6 de la tarde en el Hotel Gracias. Sheraton. Aquí hay unas documentaciones. se ¿Quién las lo voy a hacer auspicia llegar. al foro? Ahí están varias instituciones, ahí está MOSDA, la Fundación Derecho Vigente, que es la institución que me ampara en el litigio a nivel interno e internacional, la Fundación Sola-Impierre, también está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el Centro para la Educación y Desarrollo, SEDUCA, la Organización para la Vida, COVIDA, entre otras organizaciones. Estamos trabajando ese asunto y ahí van a estar presentes representantes del Estado. También viene una representante de la OEA a discutir la situación de registro civil en las Américas y otros expertos en la materia de este país. En definitiva, en resumen, Jairo, aquí en este momento, a 3 años, ¿cómo tú lo resumes en un minuto, la situación de ese segmento de la población? Bueno, después de esos 3 años, después de emitir la sentencia 168, mañana cumple 3 años de la sentencia, que actualmente tiene a miles de dominicanos en una condición que no tiene explicación y que realmente necesita una respuesta urgente. Y que nosotros mañana estaremos frente al Tribunal Constitucional en una parada cívica en rechazo de la sentencia 168, que el gobierno dominicano se siente a un diálogo para buscar soluciones a esa problemática, o el mismo tribunal emita una sentencia revirtiendo la 168 para restituirle la nacionalidad a esos miles de dominicanos desnacionalizados. ¿Tú tienes ascendencia haitiana, Jairo? Sí, mi papá era haitiano. ¿Tu situación personal cuál es? Bueno, mi situación personal ahora mismo está resuelta, pero... ¿Tú estuviste excluido? Sí, estuve excluido en un momento, en el 2009. ¿Tu padre es haitiano? Mi padre es haitiano. ¿Y tu madre? Dominicana. Dominicana. Sí. ¿Y cómo tú fuiste excluido entonces? En un momento que fui a solicitar mi acta para inscribirme en el liceo y me dijo el oficial civil que no podía entregarme el acta de nacimiento porque mi papá figuraba como haitiano en mi acta de nacimiento. Aunque tu mamá Era Es dominicana. figuraba como dominicana. O sea, él se decidió por aplicarte la de tu Sí, padre. por el color no la de quien te parió. El derecho a quien te parió. Así sino- es, por el color de piel, pero en una conversación que tuvimos hablándole de mis derechos en su despacho, al final me contestó el oficial civil: te vamos a otorgar tu copia de acta de nacimiento porque tú hablas muy bien el español y tus apellidos no son tan raros. Polo, apellido Polo. Polo. Ah, que tú no eras apellido Pie. Ustedes manejaron el caso de Luis Pie. ¿Tú tuviste que ver con él? No, nosotros no manejamos el caso de Luis Pie. Me parece que los compañeros de reconocido le dieron ciertos niveles de acompañamiento, de asesoría, pero nosotros no tuvimos, porque esa zona ya nosotros estábamos trabajando por la zona de Puerto Plata y Montellano y Mao, en ese lugar, y entonces... ¿Y tu estatus personal de Rincón? Bueno, yo soy un ciudadano del mundo. Para muchos soy haitiano o hijo de haitiano, pero sin embargo yo nací en Villamella. Mi padre le he dicho que son de ahí, de La Victoria, de Villamella. Yo nací... Los dos, ¿verdad? Sí, yo nací en Don Juan de Monte Plata. Crucé las aguas ahí, en medio de un batey. Bueno, entonces yo siempre he compartido con la comunidad haitiana y con los dominicanos y dominicanas de origen haitiano toda mi vida de nacimiento. Ya también, entonces, me siento comprometido totalmente con esa situación y con su vivencia y con todo el problema. Por lo tanto, yo creo que no he tenido nunca esos niveles de prejuicio como lo tienen algunos. Fíjese que yo estaba por la zona de Santiago Rodríguez y me dijeron, eso fue el jueves, me dijeron, ¿usted está legal? Dije, no estoy legal. Y me dice, pues no puede montarse una guagua. Dije, ¿por qué? Porque usted no está legal. ¿Y quién lo impide? ¿No puedo transitar? ¿Qué significa la legalidad? Tener un pasaporte o una residencia. Y entonces yo tengo que quedar aquí, tienen que buscarme un hotel para yo quedarme aquí y todo eso, porque imagínate. Esas son, ¿por qué? Porque entonces soy negro, es lo primero, porque mis condiciones y tal vez también mis condiciones económicas es otra cosa, así te valoran y te estipulan. Pero personalmente tu estatus legal, ¿cuál es?
No, ciudadano dominicano. Yo soy dominicano. igual que tú. Dominicano. Sí, dominicano. Exactamente. sí. Entonces, Que ande con una cédula un día, a veces se me queda, pero soy dominicano. O Pero sea, no de del padre y interior. madre dominicano. Sí, Y nunca a ti no te excluyeron. Tú no estás ahí porque te excluyeron, sino porque como abogado decidiste asumir esa defensa. Esa defensa, esa causa. Y como yo ya tengo desde el 94, Juan Bolívar, en esto, trabajando este tema, organizando gente, defendiendo gente de los tribunales, yo pienso que los primeros casos de este tipo que se defendieron en los tribunales, creo que lo comencé yo, ¿entiendes? Junto con Sonia, cuando Sonia todavía ni siquiera... Sonia Pierre. Jonah Pierre, exactamente. Entonces hemos hecho eso y creo que hemos avanzado mucho. Saben ustedes que ya contamos con la solidaridad de mucha gente, gente que no lo entendía, Juan y Rafael, no entendían este problema y estaban de aquel lado. Fíjense que luego del 2013 hubieron gente que en los años 90 y 2000, antes de 2010, tenían una visión contraria, ya no. Hay jueces también que tienen una distinta, pero en la comunidad internacional hemos también podido construir un tejido social de organizaciones también y se han concientizado sobre este problema y aquí a nivel nacional. Por eso creemos que hemos avanzado bastante. Las autoridades también ya tienen un proceder distinto a pesar de todo, porque saben la experiencia de todos nosotros en materia de ese asunto y por eso creo que es posible pronto Tú fuiste encontrar el una primer solución. abogado de esa causa, ¿verdad? Sí, sí. Sentarse Y en la después mesa. Noemí Méndez. Sí, Noemí, luego se integró en CEDAIR, creo que por los años ya 96 Tú, para adelante. el constitucionalista, ¿cómo se llama? Cristóbal. Cristóbal Rodríguez llevó casos también, ¿verdad? Sí, Y llevó ganó casos. algún caso. Sí, llevó caso aquí en la jurisdicción interna, me parece que sí, hay un caso de ellos también ante la Comisión Interamericana. Nosotros, en cambio, tenemos ya 6 procesos masivos de apátrida. ¿Están ahí en la comisión? Sí, O sea, eso se mantiene vivo. sí, el caso de Juliana, por ejemplo, está compuesto por 3 personas. Está ya en la fase para el informe de admisibilidad, ¿entiendes? Ese caso. Hay otro que tiene 80 personas, hay otro que tiene ya 600 personas. O sea, que se le negó aquí hasta la última instancia los derechos y acceso. ustedes apelaron al derecho Recurrimos- internacional. Exactamente. Bueno, vamos a agradecer la participación de Genaro Rincón y de Jairo Polo. A 3 años de un fallo, ellos se han encargado de poner en evidencia cuál es la situación. Muchas sombras, algunas luces, pero Genaro dice que por lo menos hay un cambio en muchas mentalidades que permiten quizás un diálogo, camino a una solución que no se aparte ni de la ley ni de la Constitución. Correctamente. Así que muchas gracias. Gracias. a ustedes. Gracias. a ustedes. Muchas gracias.